Hay una pregunta que nos ha acompañado por siglos. ¿Cómo representamos la verdad? Desde mapas que nos muestran la cruda realidad de una guerra, hasta una inteligencia artificial que, de pronto, puede inventar hechos que suenan totalmente convincentes. Bueno, pues justo ese es el reto que vamos a explorar. Vamos a empezar con el que es quizá el mejor ejemplo de visualización de datos de la historia, para luego caer en el problema de las alucinaciones de la IA y terminar viendo qué nos depara el futuro inmersivo. Así es como lo vamos a desglosar. Primero, vamos a ver cuál es el ideal, el estándar de oro. Después, cómo la IA viene a complicarlo todo. Veremos por qué pasa esto y qué consecuencias tiene. Luego, una posible solución, y cerraremos con una mirada a lo que viene. Muy bien, vamos a entrarle al tema. Y es que, para poder entender bien los problemas que nos trae la IA, primero tenemos que saber cómo se ve una representación de datos que es buena, o mejor dicho, una que es honesta. Y para eso, tenemos que hablar de un pionero, Edward Tufte. Ojo con su definición de excelencia. No se trata de hacer gráficos llamativos o llenos de colores. No. Se trata de eficiencia, de claridad, de precisión. La meta es comunicar ideas complejas, pero de la forma más directa posible. Los principios de Tufte son básicamente una guía para la integridad. Hay un concepto clave que es la tinta de datos. Piensen en esto. Cada píxel en la pantalla, cada gota de tinta en el papel debe tener un propósito. Debe comunicar información. Todo lo demás es lo que él llama chart junk, o sea, basura gráfica. Es ruido visual que solo estorba y a veces hasta esconde la verdad. Y por supuesto, la regla de oro, la más importante de todas. Siempre decir la verdad sobre los datos. Y si buscamos un ejemplo que encapsule todo esto a la perfección, llegamos a esta joya. Para muchos, es el mejor gráfico estadístico que se ha hecho en la historia. Y es que no es solo un mapa, es una historia, una narrativa visual brutal y devastador. Lo que es de verdad increíble de este mapa es la cantidad de información que maneja, en una sola imagen. Minard nos cuenta una historia completísima. Vemos cómo el ejército de Napoleón se va encogiendo, pasando de 422,000 hombres a solo 10,000. Seguimos su ruta de ida y de vuelta. Vemos las fechas exactas y abajo un gráfico nos muestra las temperaturas congelantes durante la retirada. Esto es contar historias con datos en su máxima expresión. Y ahora vamos un salto enorme. Dejamos esa claridad histórica para enfrentarnos a un desafío totalmente moderno. ¿Qué pasa cuando la herramienta que usamos para buscar información no está diseñada para decir la verdad, sino para sonar como si la dijera? El término que se está usando es alucinación. Y sucede cuando un modelo de lenguaje grande, un LLM, produce respuestas que suenan segurísimas, muy coherentes, pero que en realidad son inventadas, totalmente. Son, en pocas palabras, ficciones muy bien escritas que se disfrazan de hechos. A ver, aquí está el punto clave para entender por qué pasa esto. Una IA genérica no sabe nada en el sentido humano. Su único objetivo es predecir cuál es la siguiente palabra más probable en una oración, y lo hace basándose en los patrones que encontró en los miles de millones de textos con los que la entrenaron. El problema viene cuando ese proceso, que es pura probabilidad estadística, se nos presenta como si fuera un proceso de búsqueda de hechos. Y esto no es un detallito técnico sin importancia. Expertos como el Dr. Gary Marcus nos recuerdan constantemente que esa idea de tener una IA que sea como un oráculo, una fuente infalible de verdad, simplemente no es la realidad de la tecnología que tenemos hoy. Y chance, falten décadas para llegar ahí. Ok, ya entendimos qué son las alucinaciones. Ahora vamos a meternos un poco más a fondo en por qué ocurren y, todavía más importante, cuáles son las consecuencias que tienen en el mundo real. Y es que las causas son varias. No hay un solo culpable. Puede ser un problema con los datos con los que se entrenó el modelo, que a lo mejor eran incorrectos o ya muy viejos. Puede ser un tema del modelo en sí, que está diseñado para sonar coherente, no para ser preciso. O incluso puede ser culpa nuestra, por la forma en que le preguntamos, con preguntas muy ambiguas o hasta malintencionadas. Las consecuencias son muy reales y se empiezan a acumular rápido. Empecemos por las finanzas. Una alucinación puede generar un reporte con datos completamente inventados, y eso puede llevar a tomar decisiones estratégicas que cuesten millones. Ahora, en el terreno legal, aquí el riesgo es directísimo. Desde crear publicidad con afirmaciones falsas hasta citar casos legales que no existen en un juicio de verdad. Y esto último, créanme, ya pasó. Pero quizá el daño más profundo, el más difícil de reparar, es a la confianza. Cuando un servicio, una marca, te da información falsa, pero sonando súper convincente, la reputación se puede venir abajo en un segundo. Bueno, frente a este panorama que parece un poco oscuro, no todo es pesimismo. La industria ya está trabajando en soluciones, y una de las más interesantes se enfoca en algo muy simple: no dejar que la IA se ponga a inventar. La técnica se llama generación aumentada por recuperación, o RAG, por sus siglas en inglés.
Y la mejor forma de entenderlo es como un examen a libro abierto. En lugar de que la IA responda de memoria, con todo el caos de Internet en su cabeza, un sistema RAG primero va y busca información en una base de datos específica, una que sabemos que es confiable. Luego, le da esa información a la IA y le dice, OK, responde, pero únicamente con esto que te acabo de dar. Así, si la respuesta no está en sus fuentes confiables, simplemente no la puede inventar. Y esta necesidad de anclar la IA a la verdad se vuelve todavía más crítica, pero mucho más cuando vemos hacia dónde vamos, hacia la próxima gran plataforma tecnológica, los mundos inmersivos. La escala de lo que viene es masiva. Estamos hablando de proyecciones de más de 40 millones de dispositivos de realidad extendida vendidos al año para 2026. Esto ya no es ciencia ficción lejana, Está pasando y está pasando rápido. Y en estos nuevos espacios virtuales, lo que está en juego con el tema de la verdad sube de nivel, y mucho. Ya no estamos hablando de un texto incorrecto en una pantalla. Estamos hablando de experiencias hiperrealistas, donde una mentira se puede sentir, de avatares de IA que nos van a guiar, pero que podrían alucinar y darnos instrucciones peligrosas, de gemelos digitales de ciudades enteras, donde un dato impreciso podría tener consecuencias físicas en el mundo real. Aquí la veracidad ya no es algo deseable, es la base de todo, de la seguridad y de la confianza. Y con esto cerramos el círculo. Regresamos al punto de partida. Pasamos de la honestidad brutal del mapa de Minard, que contaba la historia de una campaña militar real, a un futuro donde podríamos tener guías de IA en mundos virtuales que podrían literalmente fabricar nuestra realidad. La pregunta de fondo se vuelve más urgente que nunca. ¿Cómo le vamos a hacer para garantizar que los mapas de nuestros nuevos mundos nos digan siempre la verdad?